erudito trinitario se ha levantado para perseguir la iglesia del nombre, demostrando con estos argumentos descalificativos dice que somos unos anticristos. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar a este señor que se está haciendo famoso por las redes sociales con comentarios. Se ha levantado para perseguirnos. Sí, como todos se levantan, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos aquí es apologética, es decir, defensa de la fe. Vamos a defendernos de este ataque, de este señor que vemos aquí. No sé cómo se llama, la verdad. No sé cómo se llama este caballero, pero vamos a defendernos de estos ataques. Vamos a escuchar qué es lo que dice y cómo nos llama anticristos. Y vamos a escuchar cómo tuerce la escritura para decirnos eso, cómo se le llena la boca. Parece que fuera a echar espuma. Bueno, escuchémoslo en 3, 2, 1, dale me gusta, por favor. Y no te olvides, toma nota para que aprendas cómo defenderte, cómo defender la doctrina bíblica, la verdadera doctrina bíblica de los ataques de ministros del diablo como este señor. Escuchemos. Dicen las escrituras en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 en adelante, dice: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, el ungido. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿A quién le recuerda este pasaje bíblico? Dice la Biblia que el anticristo es el que niega al Padre o al Hijo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, un anticristo no es un ser espiritual, son seres humanos inspirados por espíritu o inducidos por espíritus malignos, por supuesto, para que nieguen, para que no confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es importante confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso los apóstoles predicaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso el etíope eunuco confesó antes de ser bautizado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le predicó y le preguntó: si crees, puedes ser bautizado. El etíope le dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted no va a encontrar en ningún pasaje bíblico los apóstoles negando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al contrario, a cada momento lo confiesan, a cada momento se lo declaran al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque estaban muy claros en esta enseñanza que el que niega a Jesucristo como el Hijo de Dios es un anticristo. Por eso debemos cuidarnos de esto y no adornar la palabra o darle vuelta al asunto para tratar de confundir, enredar a los demás, y mucho menos creer esa mentira de que Jesús es el Padre o es el mismo Padre. Porque una cosa es que sea uno con el Padre, que ser el mismo Padre. Jesucristo lo declaró así: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Bueno, es importante recalcar lo que él está diciendo. Él está tomando el texto de Primera de Juan, capítulo 2. Está tomando ese texto, Primera de Juan, capítulo 2, versos 22 y 23. Pero él está cambiando el contexto al texto. Le está cambiando lo que dice el texto. ¿Por qué? Si usted coloca atención, él está diciendo que negar que Jesucristo es el Hijo de Dios es ser anticristo. El texto no dice así. Principiando. ¿Ya? Punto número 2. Dice que el eunuco fue bautizado por Felipe confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, eso sí lo dice la Biblia, ¿vale? Eso sí lo dice la Biblia. ¿Ya? Pero recordemos el por qué, y eso se lo voy a mostrar ahorita. Punto número 3. Dice que Jesucristo no es el mismo Padre porque Jesucristo dijo ser uno con el Padre, que eso no significa que sea el mismo Padre. ¿Será verdad? Vamos a analizar ese punto también. Analicemos el primer punto, vamos, escuchemos lo primero que él dice. Dicen las escrituras en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 en adelante, dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, el ungido. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿A quién le recuerda este pasaje bíblico? Dice la Biblia que el anticristo es el que niega al Padre o al Hijo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, un anticristo no es un ser espiritual, son seres humanos inspirados por... Escuche bien. Dice que anticristo es negar al Padre o al Hijo. El texto no dice eso. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No dice, hombre, yo no entiendo por qué esa fijación de los trinitarios de cambiar las escrituras. Anticristo no es el que niega al Padre o al Hijo. No, 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 no. No cambia las escrituras, mi querido amigo. Léalo tal como dice. Dice que anticristo, usted lee solamente la segunda parte y la cambia. Este es el anticristo el que niega al Padre o al Hijo. El texto no dice así. Ahora, usted dice que anticristo es negar que Jesús sea el Hijo. También, escuchémoslo, por favor. espíritu o inducido por espíritus malignos, por supuesto, para que nieguen, para que no confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí lo escuchamos. Anticristo es el que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es mentira. El texto no dice eso, hombre. El texto no dice eso. Hay que aprender a leer. Yo invito a los señores trinitarios a aprender a leer. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar que Jesús sea el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Por eso el que niega que Jesús sea el Cristo está negando al Padre y al Hijo y por lo tanto es anticristo. ¿Ya? Ojo que no está diciendo que el que niega que Jesús es el Hijo o que anticristo sea negar al Padre o al Hijo. Eso es mentira. Aquí no se dice eso. Dice que anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo es anticristo porque está negando al Padre y al Hijo. Es decir, con este texto nos está diciendo que Jesús es el Padre y el Hijo. No dice que anticristo es negar que Jesús sea el Hijo. No. El que niega que Jesús es el Cristo es anticristo porque está negando al Padre y al Hijo. Jesús es el Padre y el Hijo. Lo ratifica el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Eso sí lo confesamos nosotros, cosa que niegan los señores trinitarios. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo que el que lo veía a él, veía al Padre. Que el que lo conocía a él, conocía al Padre. ¿Por qué lo dice? Porque el mismo Juan dice que Jesús, el cual es el Hijo, es el Padre. Leámoslo, 1 Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el verbo de vida es Jesucristo, el cual es desde el principio. Pero en el capítulo 2, verso 13 dice que ellos que conocieron a ese que desde el principio es el Padre. Ojo, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron ellos que es desde el principio? Al Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Punto número 2, te lo voy a leer aquí. En las propias palabras de Jesús, de Juan. Juan dice que hubo uno que fue manifestado. Dice aquí, dice en el capítulo 3, verso 9, dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, para eso fue manifestado el Hijo de Dios. La palabra aparecer allí es ser manifestado. Pero resulta, dice el verso 5, y sabéis que Él apareció. Es decir, Él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no ha pecado en Él. ¿De quién habla ese ekeinos, ese pronombre relativo que aparece allí? Habla del sujeto del cual se venía hablando anteriormente. No posteriormente, sino anteriormente. Esto nos da la idea, que lo que dice Juan, que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque dice que aquel que fue manifestado, que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, fue al Padre. Capítulo 3, verso 1.
Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Entonces, ¿qué es anticristo? Negar que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo está negando al Padre y al Hijo. Es decir, que Jesús sea el Padre y el Hijo. Eso te convierte a ti, amigo trinitario, en anticristo. Porque Jesucristo es el Padre y el Hijo, ¿no? ¿Dónde más lo podemos ver? Segunda carta de Juan, su único capítulo, el verso 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mire cuál fue el mandamiento que recibieron del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento? Lo dio Jesús. Juan capítulo 15, verso 12. Juan 15, vamos a leer allá. Verso 12 dice, este es mi mandamiento. Jesús le está diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Quién dio el mandamiento? ¿Ah? ¿Quién dio el mandamiento? Jesús, el cual es el Hijo. Capítulo 13, ¿sí o no? Verso 33, hijitos, aún estaré aún con vosotros, pero, hijito, aún estaré aún con vosotros aún un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Quién dio el mandamiento? Jesús, el cual es el Hijo. Pero Juan dice que ese mandamiento lo dio el Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Entonces, ¿anticristo qué es? Anticristo es negar que Jesús sea el Cristo. Negar que Jesús sea el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo, porque Jesús es el Padre y Él mismo es el Hijo. Entonces, ¿quién es el verdadero anticristo? Usted, los trinitarios. Usted, amigo erudito, que se ha levantado para perseguir la iglesia pentecostal. Bueno, siempre se levantan para perseguir la iglesia pentecostal, ¿no? Usted es un anticristo, amigo trinitario, si cree diferente, porque usted está diciendo que negar al Hijo o al Padre es anticristo. Eso no lo dice el texto. Que negar que Jesucristo sea el Hijo es anticristo. Eso no lo dice el texto. Tienen que aprender a leer. Tienen que aprender a leer. Yo no entiendo a la gente cómo no lee bien, pero sigamos escuchando un poquito más. Por eso es importante confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso los apóstoles predicaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso el etíope eunuco confesó antes de ser bautizado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le predicó y le preguntó, si crees puedes ser bautizado. El etíope le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Analicemos eso. Hechos capítulo 8. Felipe, el evangelista, no es Felipe el apóstol, Felipe el evangelista. El Señor lo manda y viene un eunuco, viene de Jerusalén, va a Etiopía. Y dice, Felipe le pregunta, se acerca al coche y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo he de comprender si no hay quien me explique? Dice que el pasaje que estaba leyendo era Isaías 53, que habla del Hijo. Isaías 53, la palabra siervo, el siervo de Jehová, que literalmente traduce como hijo, el mismo Isaías 42, he aquí mi siervo, mi escogido, significa mi hijo, mi escogido. ¿Sí? Ahora, dice desde allí que Felipe le comenzó a predicar el evangelio de Jesús. Leamos 8, dice aquí. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe no le anunció el evangelio de la Trinidad, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que según Isaías, el Hijo es el mismo Padre. El Hijo es el mismo Padre. El siervo es el mismo Padre. Isaías 43:10. ¿Sí? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Yo Jehová, además de mí, no hay quien salve. Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es Jehová? El Padre, Isaías 63:16. Pero ¿qué está diciendo? Que Jehová, el cual es el Padre, es el mismo Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Que el mismo es el Redentor. ¿Quién es el Redentor? Jesús. Pues el Hijo es el mismo Padre. Por eso el eunuco bautizó, por eso Felipe bautizaba en el nombre de Jesús. Juan capítulo 8, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre del único Dios. ¿Ah? Pues no me vengas a engañar, compadre, con esto. Te puedes levantar y decir tantas cosas, cambiar las escrituras. Pero mira, si tú crees que el eunuco confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí lo confesó. ¿Por qué tú no confiesas lo mismo y te bautizas en el nombre de Jesús, como bautizaba Felipe? ¿Ah? Pero ten en cuenta que Felipe le anunció el evangelio de Jesús desde esa escritura. Es decir, se lo explicó por todo Isaías quién era Jesús. Jesús, el Salvador, es el mismo Jehová. Es decir, Hijo de Dios, es el mismo Padre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Está hablando del Hijo, pero ¿quién es el Hijo? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Hijo es el mismo Padre. Mis hermanos, tome nota de todo esto, tome nota, aprenda a presentar defensa. Sí, no nos desgastemos. Los trinitarios se desgastan en insultos hacia nosotros. No aguantan un debate, pero nosotros tenemos las armas. La escritura. Y yo les ofrezco, mis hermanos, un poquito más de sabiduría. Lleven los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad. El libro de Escatología 1. Ya me pida su libro si está en Colombia. Los que están en Colombia, WhatsApp o al número 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745. Más 57, 318-436-0745. Llama, pide tus libros. Listo, mi hermano, comparte la conferencia, compártela, por favor, ayúdame en eso, compártela. Dale me gusta, compártela en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, con los hermanos, con tus contactos, compártelo y enséñales cómo presentar defensa de esta verdad tan grande. Y enseñar. Enseñamos para enseñar. Dios les bendiga. Hasta la próxima.